Buenas tardes. ¿Se escucha, presidente? Bueno, quiero en primer lugar agradecer a usted, a todos los integrantes de la Comisión Bicameral, diputados, diputadas, senadores y senadoras, por habernos dado la posibilidad a los miembros de las asociaciones de la sociedad civil de poder venir acá a expresarnos en un tema tan importante como es la solicitud de un juicio político a una de las cabezas de un órgano extrapoder conforme el diseño de la Constitución Nacional. Empiezo poniendo de resalto que la ley 27148, la ley orgánica del Ministerio de Derechos Humanos. Dicho esto, me voy a referir al mal desempeño del procurador Casal en el marco del sumario administrativo iniciado contra el fiscal Carlos Stornelli con motivo de su rebeldía. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el artículo 3 de la ley orgánica establece que el Ministerio Público tiene a su cargo fijar la política de persecución penal y el ejercicio de la acción penal pública, o sea, investigar y perseguir a quienes cometen delitos. Y esto, digamos, fue en el ejercicio de la acción pública que en la causa que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla citó al fiscal Stornelli a prestar declaración indagatoria. El fiscal Stornelli, como todos sabemos, no se presentó, no se puso a derecho y así, digamos, permaneció, digamos, fue necesario que sea citado por el juez en 8 oportunidades. Obviamente obligó al juez federal a dictar su rebeldía, en la cual permaneció 7 meses. El fiscal federal Stornelli permaneció 7 meses en rebeldía. Transcurrieron 9 meses desde su primera citación, cuando tuvo que concurrir el 7 de marzo del 2019, hasta cuando finalmente se presentó, que fue a fines de noviembre del 2019, cuando ya estaba en condiciones de resolverse el sumario administrativo y cuando había habido casualmente cambio de gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el mensaje que se dio a la sociedad? O sea, el fiscal Stornelli se amparó en sus fueros y dejó el claro mensaje de que no somos todos iguales ante la ley. Como todos sabemos, además, había sido citado el fiscal Stornelli en el marco de una causa de suma gravedad institucional, como era la investigación de una asociación ilícita que se está investigando en Dolores, dedicada al espionaje ilegal, al presunto armado de causas, introducción de testigos falsos, delitos de extorsión. Todo esto cuyas víctimas, como sabemos, serían dirigentes políticos, dirigentes gremiales, empresarios, periodistas. Bueno, la gravedad institucional de la causa, bueno, todos la conocemos. ¿Cuál es el mensaje que se dio a la sociedad con la actitud del fiscal Stornelli y el encubrimiento, digamos, que tuvo por parte del procurador Casal, como lo voy a desarrollar ahora? ¿Cuál es el mensaje que se dio a la sociedad? Bueno, los fiscales, conforme al artículo 7 de la ley orgánica, pueden citar a los ciudadanos, hacerlos comparecer, incluso por el uso de la fuerza pública. Pero resulta que cuando un fiscal es citado por la propia justicia, puede él sustraerse de esa obligación y no ponerse a derecho. Yo me pregunto, ¿cuántos casos hay de fiscales que permanecieron por tanto tiempo en situación de rebeldía, por 9 meses? ¿Cuántos antecedentes hay de un fiscal federal que haya sido necesario que se lo cite en 8 oportunidades, ignorando la situación de la justicia y permaneciendo en rebeldía? Y acá hay una cosa que quiero obviamente subrayar. Esta situación, que escuché por ahí que hay un antecedente de un fiscal que permaneció en rebeldía, pero digo, en este caso puntual, digo, fue a plena luz del día, y lo digo así para graficar, porque creo que es uno de los fiscales más conocidos, si no el más conocido de todo el país, con lo cual la situación de rebeldía y de desaire a la justicia no pasó desapercibida, con lo cual le generó un daño total, digamos, a la credibilidad de la justicia. O sea, es un fiscal, el más conocido del país, el que lleva causas de suma gravedad institucional en su fiscalía y que había sido citado también en el marco de una causa que tenía
impresionante impacto mediático. Entonces, la actitud de rebeldía y de desaire a la justicia quedó evidenciada a lo largo y a lo ancho de todo el país, por toda la sociedad. Bueno, concretamente, con relación a la actuación del doctor Casal, debemos tener en cuenta que el artículo 12, inciso M e inciso N, disponen que es función del procurador imponer las sanciones o juicio de enjuiciamiento a los magistrados y funcionarios. Pero dice el artículo que es de conformidad con lo establecido con la ley y el reglamento. Esto hay que subrayarlo porque la sanción impuesta por el procurador, como vamos a ver, no fue impuesta conforme a la ley. El procurador general se apartó de la ley. Por eso el pedido de nuestra asociación. Si bien era un sumario, si bien se abrió un sumario, ¿no es cierto? Se inició un sumario, yo creo, frente a una cuestión de puro derecho, una cuestión de puro derecho, como era determinar la obligación o no del fiscal federal Carlos Stornelli, la obligación de presentarse cuando es citado por la justicia, frente a una cuestión de puro derecho, sin embargo, se decidió dilatar el procedimiento y generar producción de prueba, a nuestro entender, totalmente innecesaria. Porque, insisto, solo había que expedirse sobre la obvia obligación que tenía el magistrado de presentarse a una citación de la justicia. El fiscal estaba obligado, pero se rebeló y obstaculizó el servicio de justicia. Imagínense ustedes, señor presidente, señores legisladores, si cualquier ciudadano que fuera denunciado en una causa penal y eventualmente citado por el juez, si pudiera alegar cuestiones de competencia, de juez natural, de imparcialidad, o que la rebeldía no se encontraba firme, y con eso poder sustraerse a una indagatoria. ¿Eso es viable? Claramente que no, solamente la puede hacer, por lo que el mensaje que lleva a la sociedad, quienes son juez y parte. Bueno, en primer lugar, para tomar dimensión de la infracción cometida por el fiscal Stornelli, que fue encubierta por el Procurador General Eduardo Casal, quiero decirles que el artículo 63 de la Ley 27.148, referida a las inmunidades de los fiscales, nos dice que los fiscales tienen inmunidad de arresto, salvo que sean sorprendidos infraganti en la comisión de un delito, y que estarán exentos del deber de comparecer cuando sean citados como testigos, y lo pueden hacer por escrito. También nos dice el inciso C del artículo citado que no podrán ser perturbados en el ejercicio de sus funciones. Y acá quiero hacer una pequeña digresión. Imagínense, digamos, la inmunidad de arresto. Entendemos que el fiscal obviamente desairó y no se presentó y permaneció en rebelde, amparándose en esta inmunidad de arresto, ¿no es cierto? Yo les digo, acá la inmunidad de arresto que tiene el Ministerio Público Fiscal es una inmunidad de arresto, que acabo de leerla del artículo, es una inmunidad de arresto legal, que no está consagrada en la Constitución Nacional. Por el contrario, por ejemplo, los legisladores sí tienen inmunidad de arresto expresamente consagrada en la Constitución Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me imagino a ninguno de ustedes, señores legisladores y legisladoras, frente a la eventualidad de que sean citados por la justicia a una indagatoria, no obstante tener una inmunidad de arresto consagrada en la Constitución Nacional, que desairen a la justicia y que no se presenten, y que se animen a no presentarse, ni ustedes, a ninguno de ustedes, no me lo imagino. Por el contrario, el fiscal Carlos Stornelli, que tiene una inmunidad legal, no constitucional, porque la inmunidad, el artículo 120 habla de inmunidad funcional, pero en ningún lado dice que tienen inmunidad de arresto. Por algo el constituyente consagró una inmunidad de arresto expresamente en la Constitución respecto a los legisladores, y acá en el caso del Ministerio Público habló de inmunidad funcional. ¿Qué quiere decir la inmunidad funcional? Y acá sigo con la digresión, ¿no? Porque estoy recordando el caso, me viene a la mente el caso de Milagro Sala. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los fueros en el caso de Milagro Sala, porque había sido consagrado mediante la ley, ¿no es cierto?, por una ley del Congreso de la Nación, y decían que no se derivaba de la Constitución Nacional, ¿no? Acá en este caso, la inmunidad de arresto que tienen los fiscales, el Ministerio Público, tampoco se deriva de la Constitución Nacional, se deriva de este artículo. Ahora, ustedes me preguntan a mí, no entiendo por eso que sea inconstitucional este artículo, lo que quiero decir es la doble vara, y acá nosotros nos presentamos para defender la igualdad que está en la Constitución Nacional.
Entonces digo, ser juez y parte, la verdad que tiene estos beneficios. Cuando se consagran fueros para una legisladora del Parlasur, ahí se declara inconstitucional. Cuando se declara una inmunidad de arresto en una ley que beneficia a los magistrados, esta no se declara inconstitucional, ¿no es cierto? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, porque podemos entender que esta inmunidad de arresto consagrada en esta ley deriva del artículo 33 de la Constitución Nacional. Yo entiendo que los legisladores estaban facultados y no sancionaron una norma inconstitucional cuando consagran esta inmunidad de arresto respecto al Ministerio Público. Para mí no es inconstitucional, pero tampoco es inconstitucional los fueros que decretaron, que se sancionaron con la ley cuando se sancionó el Parlasur. Pero sin embargo la Corte dijo que en ese caso sí es inconstitucional y que no deriva del artículo 33 de la soberanía, del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Cierro la digresión. Entonces, está claro que el artículo 63 establece, como decía, la inmunidad de arresto, pero en ningún lado dice que están exentos los fiscales de comparecer cuando fueran citados como imputados. Eso no surge de la ley. Está claro la violación a este artículo 63 y la mala conducta del fiscal Stornelli, que fue sancionada levemente por el Procurador General. O sea, respecto a la sanción impuesta, ya dijimos que se viola este artículo 63. Ahora, el artículo 71 es central para resolver esta cuestión y para acreditar ese mal desempeño del procurador Casal. El artículo 71, cuyo título es Determinación de las sanciones y criterios de valoración. Este artículo ha sido totalmente soslayado por el Procurador General en el marco del sumario administrativo seguido contra el fiscal Stornelli. Ha sido pasado por alto de punta a punta, es un artículo extenso. Quiero decir, el artículo establece los criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de graduar la pena, criterios que deben ser tenidos en cuenta en forma simultánea. Primero, la gravedad de la falta. La gravedad de la falta. El otro día se habló de esto, pero quiero profundizarlo. O sea, el fiscal Stornelli cometió una falta grave, obstaculización de la justicia, artículo 68, inciso G. Sin embargo, se le puso una sanción leve. Pero aparte de la gravedad de la falta, tiene que haber proporcionalidad. Es otro supuesto. Primero la gravedad que tiene que tenerse en cuenta, y después está la proporcionalidad. Y dice textualmente el artículo: en todos los casos deberá existir proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción efectivamente impuesta. O sea, conforme de los términos del artículo, dice deberá, no es una facultad discrecional del Procurador General, digamos, que haya o no haya proporcionalidad. Deberá, eso era una obligación del Procurador General. Bueno, asimismo, el artículo 71 nos dice textualmente: toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, como ya lo vimos, los antecedentes, las reincidencias en que hubiera incurrido, los perjuicios efectivamente causados, en especial los que afectaren al servicio de justicia, la actitud posterior al hecho que se repute como falta pasible de sanción y la reparación del daño si lo hubiere. Entonces perdón, doctor Carrere, dos cosas. Una, si puede ir redondeando, porque todavía tiene que hablar el doctor Parisi. Bueno. Y después el diputado Jacobiti pide una interrupción, pero, hola, a ver si estoy... Pide una interrupción, no sé si es por lo que está diciendo el doctor Carrere o quiere hacer alguna consideración, diputado Jacobiti, porque ya estamos terminando y necesitamos ir cerrando. ¿Sí? ¿Se escucha? Presidente, sí, presidente, ¿puede ser un minuto? Me parece que tenemos un problema en el funcionamiento, no puede ser que tengamos exposiciones que no tienen límite en el tiempo, sino el día de mañana uno convoca a alguien y puede hablar 6 horas, la gente se va, tiene otra cuestión en la agenda. Yo creo que o hay un objetivo de que la comisión no funcione, o no podemos funcionar así. Por ejemplo, terminó el expositor de Nace un Derecho. Bueno, me gustaría hacerle algunas preguntas. No se puede, así no termina nunca. Me parece que si viene alguien a exponer, primero tiene que hablar de la carta que presentó. Y segundo, tenemos que decirle, bueno, tenés tantos minutos para exponer, porque así nos vamos a ir mañana. El objetivo es que nos tengamos que ir todos. Digo, si nos dicen eso, vuelvo a lo mismo que el otro día cuando votaron el juicio político. Tienen una mayoría, voten que quieren que termine la comisión y listo, pero no tiene sentido, es una falta de respeto. No hay límite para los oradores. Hablan de cualquier cosa
y todo el tiempo que quieren. No tiene sentido. A ver, no sé si es a propósito, y encima uno no puede interrumpir. Usted me vio porque le puse una hoja, estaba haciendo señas hace 40 minutos. No puede ser así que funcione esto, presidente. Son los problemas que tenemos con la tele. No, está bien. Teletemática. No puedo saber si yo entiendo los problemas, pero no podemos tener expositores sin límite de tiempo, sin hacer preguntas. Bueno, yo lo que quiero decir es que ahora no se puso acabo de hablar con la senadora Silvia Elías de Pérez. Te quiero comunicar. Te quiero comunicar. Que acabo de hablar con la senadora Elías de Pérez. Está bien, pero ahora está hablando conmigo. No, yo lo que quiero decir es que los expositores que yo voy a presentar, quiero que no tengan límite de tiempo, que puedan venir a recitar lo que quieran, todo el tiempo que quieran, y que todo el mundo se lo tenga que bancar, porque esto es una joda. Le pido que se refiera con respeto a esta comisión. Perdón, presidente, ¿puede pedir que se refiera con respeto? Que se refiera con respeto en el ámbito de la comisión parlamentaria que estamos desarrollando, por favor. Diputado Jacobiti, acabo de hablar con la senadora Elías de Pérez en función de lo extenso que se hizo la exposición de la doctora Boquín, entre las preguntas y repreguntas, y también en función de que la sesión pasada tuvimos que suspender al doctor Mirasola, al doctor Parisi, al doctor Carrere. Sabemos, y debo confesar que se nos ha hecho muy largo, que tenemos que empezar a poner un poco de límites en las exposiciones, porque hay muchos pedidos de intervención y lo vamos a hacer a partir de la próxima reunión, se lo puedo asegurar. Y bueno, les pediré también a ustedes que me ayuden a que las exposiciones sean más cortas en función de que si las preguntas y repreguntas son tan largas, también vamos a tener por cada expositor un tiempo demasiado largo y se va a hacer extenso y cansador. Pero comprendo y acepto lo que usted está diciendo para ir corrigiéndolo en el transcurso de las próximas sesiones, señor vicepresidente. Le voy a pedir al doctor Carrere, con la disculpa del caso, que vaya cerrando, y después al doctor Parisi también, en consideración de lo que han expresado los demás senadores y diputados. Bueno, gracias. Diputado Caña, ¿me permite que termine el doctor Carrere, que ya está redondeando, y después le doy la palabra, por favor? Adelante, Carrere. Bueno, gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Como decía entonces, el fiscal Stornelli fue acusado por sancionar, perdón, se resolvió que cometió una infracción grave, que es el artículo 68, inciso G, que es la obstrucción de justicia. Pero por el otro lado, afectación del servicio de justicia, concretamente. Artículo 68, inciso G de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero como dije recién, que a la hora de mensurar la pena a esa infracción, se dice que se tiene que tener en cuenta la gravedad de la falta, esta es una falta grave, y en especial aquellos supuestos que afectaran el servicio de justicia. Entonces, dentro de las faltas graves, esta es la más grave, porque está especialmente mencionada a la hora de mensurar la pena. De las faltas más graves, cometió la más grave de todas. Y a su vez, por si no quedan dudas, el mismo artículo 71 también nos dice que las faltas leves podrán ser sancionadas con apercibimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a contrario sensu, las faltas que no son leves no pueden ser sancionadas con apercibimiento. Por algo se dispuso esto, el legislador de esta ley dispuso eso. Si las faltas leves pueden ser sancionadas con apercibimiento, me está diciendo que las graves no pueden ser sancionadas con apercibimiento, como se resolvió en el sumario administrativo seguido contra el fiscal Stornelli. Bueno, los perjuicios causados ya lo saben, a la imagen de la justicia, que no somos todos iguales ante la ley. 9 meses permaneció hasta que se decidió a presentarse la situación de rebeldía. Quiero decir, el descrédito social que ocasionó a la justicia, esto no lo digo yo, ¿saben quién lo dicen? Los doctores García Neto y Guillermo Pérez de la Fuente en su dictamen del Consejo Evaluador. El descrédito social que ocasionó el fiscal Stornelli a la imagen de la justicia y el Ministerio Público Fiscal. Quiero decir una cosa, para apurar y terminando. El instructor sumariante también consideró que la falta era grave. Pero lo más importante, de los 5 integrantes del Consejo Evaluador, o sea, el Consejo Evaluador, que son 5 integrantes, como todos sabemos, está compuesto por 5 fiscales generales. De los 5 fiscales generales, integrantes del Consejo Evaluador, 4 dictaminaron que estamos en presencia de una falta grave, obstaculizar el servicio de justicia, y falta de buena conducta en los términos del artículo 62. Y a su vez, de los 5 miembros del Consejo Evaluador,
3, o sea, la mayoría, dijeron que frente a esa falta grave correspondía, ¿saben qué sanción ameritaba? La apertura del jurado de enjuiciamiento a los fines de evaluar su remoción. O sea, 5 o 3 dictaminaron eso. Y sin embargo, el procurador se apartó de esto y simplemente le puso resolvió la sanción de apercibimiento. Se apartó de lo que dictaminó el instructor, se apartó de lo que dictaminó el Consejo Evaluador. Solamente tuvo que admitir que la falta era grave, con lo cual quedó expuesto. Si se admitió que la falta era grave, tenía que poner una sanción más grave. Y para terminar, en otro pasaje de la resolución, donde queda en evidencia digamos, la actitud de encubrir por parte del Procurador General Casal, afirmó concretamente Casal: los argumentos expuestos por el doctor Stornelli, si bien no lucen carentes de todo sustento, no justifican su incomparecencia a prestar declaración indagatoria. Me pregunto, ¿cómo que no carecen de todo sustento? ¿A qué se refiere el procurador? Porque no lo especificó, que no lucen carentes de todo sustento. Yo les quiero decir, acá, ¿saben qué es esto? Estos son 532 carillas, es el procesamiento del fiscal Stornelli. No sé a qué se refiere cuando dice que no lucen carentes de todo sustento. Por otro lado, el fiscal Stornelli, ¿a qué se refiere cuando dijo el fiscal Stornelli que esto era una maniobra, un operativo? Con eso fue el argumento para no presentarse, que era una maniobra, que era un operativo, que era un entramado delictivo, pero nunca especificó qué hechos concretos quedaban, digamos, subsumidos en ese operativo, qué hechos concretos posibles de subsumirse en un tipo penal son los que se encuadraban en esa maniobra. Nunca se aclaró, ni lo aclaró el fiscal Stornelli, ni lo aclaró el procurador Casal. Por eso no entendemos cuando dice los argumentos expuestos por el doctor Stornelli no lucen carentes de todo sustento. La verdad, y por otro lado, si puede ir redondeando, por favor. Termino. Por otro lado, las denuncias que promovió Stornelli, otra similar que promovió Carrioli, Beto y Subi, y que tramitaron en Comodoro Pi, que fueron el argumento para no presentarse, quiero decirles que hasta donde yo sé, no hay ningún imputado, a diferencia de este procesamiento en Dolores, en las causas que están en Comodoro Pi, no tuvieron avance alguno, ni siquiera hay imputados. Entonces no entiendo a qué se refería el procurador general. Por otro lado, bueno, fueron denuncias hechas sobre la base de escuchas ilegales, sobre espionaje ilegal, que casualmente es lo que está siendo investigado en el Juzgado Federal de Dolores. Entonces nos hubiese gustado que el procurador general hubiese abierto una investigación. Hay una Procuraduría para la Defensa de la Constitución Nacional en el marco de la Procuración General que le hubiese dado intervención ante los hechos públicos y notorios de espionaje ilegal que estaban surgiendo y que motivaron la acordada de la Corte. Ya termino, presidente, la acordada del año pasado, el 7 de 2019. Bueno, muchas gracias. Por todos los motivos expuestos, solicito el juicio político al procurador en los términos del artículo 53 y 59. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrera. Eso ya está.